Continuando con el módulo de trauma, ahora abordaremos las lesiones de cara y cuello. En estas lesiones de cara y cuello hay que recordar que son zonas muy vulnerables, ya que no tienen una protección además de la piel en la cual puedan, servir como un escudo para no lesionarse. Estamos hablando de las lesiones faciales, lesiones en mandíbula, en la laringe. Y muchas de estas lesiones pueden amenazar la vida. Por ejemplo, una lesión en la tráquea, una lesión de tipo Lefford me puede poner en peligro la vida del paciente. En la atención prehospitalaria y hospitalaria es importante siempre evaluar de manera adecuada, ya que, uno, el hecho de que sangran mucho este tipo de lesiones pueden pasar desapercibidas algunas características que pueden ser importantes para el manejo de estos pacientes. La cabeza hay que recordar que está compuesta por estructuras óseas y este cráneo está compuesto por los huesos frontal, dos temporales, dos parietales, el occipital, el esfenoides y el etmoides. Todos estos huesos van a ser la protección de lo que es el cerebro, las meninges, el líquido cefalorraquídeo, el tallo cerebral, el cerebelo. Y en estos, obviamente, pueden estar vulnerados por alguna fuerza física y pueden llegar a lesionarse. Aquí, como lo vemos, además del cráneo, está compuesto la cara por el hueso nasal, el cigomático, el maxilar, la mandíbula, el lacrimal, el vómer. Y dentro de todas estas estructuras hay que recordar que además de que están vascularizadas, también están inervadas por algunos nervios. Como les había comentado, en la cara está la órbita en la cual aloja el ojo y va a proteger al globo ocular para evitar que se lesione. Dentro de esto también hay que resaltar que el tercio proximal de la nariz está formado por un hueso, ¿no? Lo que es el septum, y en su parte posterior está lo que es el vómer. Parte de lo que es la cara también hay que recordar que están estas estructuras que no son hueso como tal, es cartílago y que componen lo que es el pabellón auricular. En la parte interna del oído también está estructuras óseas, ¿no? Hay incluso pequeños huesecillos. Aquí, como vemos en la imagen, también mencionan lo que son las cervicales, que esto lo vamos a abordar ahorita en el cuello, porque en estas estructuras hay que recordar que son también protección de la médula espinal como tal. Aproximadamente una pulgada posterior a la abertura de la oreja está la apófisis mastoides, que es donde se articula lo que es la mandíbula con los huesos del cráneo. El cuello contiene muchas estructuras importantes, entre las que son músculos, como el esternocleidomastoideo, que es un accesorio de la respiración, lo que es las vértebras cervicales, que en su interior contienen a la médula espinal, que pasa por el canal medular, y pasan grandes vasos como las arterias carótidas, como las venas yugulares, el esófago, la tráquea, y obviamente si se ven dañadas algunas de estas, pueden poner en peligro la vida del paciente. Aquí vemos en la imagen cómo se observa los cartílagos de la tráquea, lo que son parte de la laringe, como el cartílago tiroides, cricoides, los músculos que les había comentado, esternocleidomastoideo, las arterias carótidas y las venas yugulares. En la tráquea está bajo la laringe y en esta obviamente va a conectar lo que son los bronquios principales con la laringe para conducir el aire que entra desde la nariz hacia los pulmones. El músculo esternocleidomastoideo que ya habíamos visto son parte de los músculos de la respiración que son accesorios y además me va a permitir algunos movimientos del cuello. Pasando a la anatomía del ojo, este tiene forma de un globo, pero se le llaman globo ocular, aproximadamente 23.5 milímetros de diámetro, se ubica en la cavidad de las órbitas y está protegido por esta cavidad en un 80%. El resto está por los párpados como tal. Dentro de la anatomía del ojo hay que recordar que existe el humor vítreo y el humor acuoso. En el humor acuoso está la cámara anterior y la posterior. En la anterior
hay que resaltar que está lo que es la córnea, el iris, y en la posterior está lo que es la pupila, el cristalino, y en el compartimento del humor vítreo están alojados lo que es la retina, la región de la coroides, esclerótica, el nervio óptico y la arteria óptica también, ¿no? Esto es importante conocerlo, ya que, vaya, si alguna vez se tiene una lesión en un globo ocular, hay que saber el por qué sangran, por qué no sangran o por qué pueden estallar, etcétera, etcétera. Este fluido que está dentro de lo que es el globo ocular se le conoce como humor vítreo y está en la parte trasera del ojo. Es diferente al cristalino, ya que en este otro está en el humor acuoso y puede derramarse por lesiones penetrantes como tal, que les había mencionado hace un momento. Dentro de las estructuras que también conforman esta anatomía son los lagrimales, las glándulas, los conductos, la pupila, el iris, la conjuntiva y la esclerótica. Y producen un líquido para mantener humectados los ojos y no se resequen como tal. En la esclerótica es un tejido fibroso, blanco, y en esta podemos observar incluso una vascularización dentro del globo ocular. En el frente del ojo está constituida por está cubierta por una capa llamada córnea, que esta permite la entrada de la luz, y el iris, que es el músculo circular detrás de la córnea. También en la anatomía del ojo está la pupila, que es una abertura por la cual está captando la luz. Entre más luz capta, se contrae, y entre menos luz capta, mayor abertura hay en esto. Puede existir alguna patología como la anisocoria, que en cuestión de emergencias nos puede dar una condición en la que nosotros podemos deducir que el paciente tuvo un trauma de cráneo, incluso que hay aumento de la presión intracraneal y que está afectando a alguno de los hemisferios del cerebro. El cristalino, que está detrás del iris, enfoca las imágenes en la retina y está en la parte trasera del globo ocular. En la retina es donde está inervado por terminaciones nerviosas que responden a la luz, transmitiendo estos impulsos hacia el nervio óptico, y este a su vez lleva todas esas imágenes a lo que es el cerebro. Esta retina está también vascularizada, y algo importante, si existe algún desprendimiento de retina puede causar pérdida de la visión. Dentro de las lesiones de cara y cuello podemos observar que se puede desencadenar un compromiso de la vía respiratoria. ¿Esto por qué? Porque puede haber una obstrucción parcial o total de esta vía, debido a que puede presentarse ya sea sangrado o algún desprendimiento de las estructuras, por ejemplo, de los dientes, inflamación de la lengua, etcétera, ¿no? Incluso hasta una fractura de tráquea, que obviamente me va a comprometer la respiración del paciente. Existen varios factores también que pueden contribuir a esta obstrucción. Está acompañada de lesiones directas o indirectas, por ejemplo, una inflamación de la lengua, una inflamación de la glotis, una inflamación de estructuras internas de la tráquea, etcétera. Puede comprometer la vía aérea. También puede producir algunas lesiones a lo que es el cerebro o la columna cervical. Esto debido a las estructuras que están alojadas ahí. Por ejemplo, una Lefort 3, que es una fractura facial, puede involucrar parte de la base del cráneo, y una lesión en el cuello puede producir lesión a las vértebras, incluso a la médula espinal en la zona cervical. Las lesiones de tejido blando llegan a ser muy comunes, se daña la piel, puede ser que se desencadene un sangrado, si es abierta, y si es cerrada puede desencadenarse un hematoma, ¿no? Así como a los boxeadores cuando están contundidos en la cara, pero no se abren las lesiones, esta tiende a dermatizar las estructuras en donde fue golpeado como tal. Las lesiones dentales son muy comunes cuando hay colisiones, cuando hay asaltos, cuando hay golpes a nivel de la boca. Pueden estar acompañadas de fracturas del maxilar, incluso de la mandíbula, y obviamente para que se pueda tanto fracturar el maxilar como la mandíbula quiere decir que hubo una alta energía involucrada
en este tipo de lesiones y puede estar desde fracturado o puede estar luxado. Algunos dientes o zonas que sean avulsionadas en la boca pueden comprometerme la vía aérea del paciente y, como les comentaba, llegan a ser comunes en traumatismos faciales. Dentro de la evaluación de la escena hay que recordar que la seguridad de esta es primordial. Por ello hay que ahondar bien en toda la evaluación de este escenario, viendo que no existan riesgos potenciales o latentes. Y si es así, hay que pedir ayuda adicional para que esté segura el área. La protección ocular y la mascarilla facial son precauciones estándar que tienen que estar involucrados además de los guantes. Determine el número de pacientes. En el mecanismo de lesión hay que evaluar la escena, todo alrededor, tener un índice de sospecha y ver si hay algún mecanismo de lesión común para sospechar de alguna lesión en cara y cuello. En la evaluación primaria hay que recordar que se enfoca a aquellas amenazas de la vida en el paciente: estado de conciencia, vía aérea, respiración, circulación. Y si existe un sangrado que esté amenazando la vida, obviamente se tiene que atender de manera primaria, antes de la vía aérea y la respiración, porque si ustedes se retrasan en contener este sangrado, puede comprometer la vida del paciente. Hay que formarse la impresión general, buscar indicios de alguna condición que sea mecanismo severo de lesión. Por ejemplo, si fue en un choque automovilístico, si se activaron las bolsas de aire, si traía el signo de telaraña en lo que es el parabrisas. Algunas lesiones pueden estar obvias o pueden ser ocultas. Hay que controlar el sangrado por cualquiera de los métodos dependiendo de la región. En este punto es primordial la presión directa, ¿no? Hay que considerar la estabilización espinal de manera manual por el riesgo que existe de alguna lesión a nivel cervical y revisar siempre el estado de conciencia con la mnemotecnia ABDI de manera inicial. En cuanto a la vía aérea y la respiración, hay que cerciorarse de que sea permeable constantemente y que el paciente que no responde o tiene alteración del estado mental, hay que darle tratamiento para que esté permeable y considerar el uso de cánulas para que obviamente esté patente esta vía aérea. Hay que evaluar las características de la respiración: la frecuencia, la profundidad, la simetría de la elevación del tórax, si la complianza es adecuada o no. Y es importante resaltar que no se debe de restringir el movimiento de la pared torácica. ¿Cuándo podría ocurrir esto? Cuando ustedes van a hacer una extracción de un paciente y le están colocando una media tabla o le están colocando un chaleco de extracción y está muy apretado, pueden ustedes comprometer esta respiración como tal. En cuanto a la circulación, hay que ver sangrados evidentes que amenacen la vida y la frecuencia, calidad y ritmo del pulso. Por ello es importante siempre checar tanto pulso periférico como pulsos centrales. La decisión del traslado, esto va encaminado a que si hay alguna amenaza de la vida, es un transporte de manera inmediata. ¿Cuáles son estos? Compromiso en la circulación, la vía aérea, la respiración y el estado de despierto. Hay que considerar el soporte vital avanzado si es necesario. En los pacientes con hemorragia interna se deben de trasladar de manera oportuna a un centro donde le vayan a dar la atención definitiva, ya que la atención dentro de este tipo de pacientes en la atención prehospitalaria no se le puede hacer mucho. O sea, en una hemorragia interna nosotros no podemos intervenir como tal en la escena. Signos de hipoperfusión: hay que estar a la expectativa de cualquier signo de shock. El paciente con algún mecanismo significativo, es importante también que sea trasladado de manera oportuna, ya que puede estar estable, pero en cualquier momento se puede deteriorar. En los pacientes que no tengan signos de choque, pero tienen lesiones oculares, es importante llevarlos de manera temprana para que los vea el especialista y aborde este tipo de lesiones. Dentro de la historia clínica hay que investigar siempre la queja principal, obtener el historial médico, hacer una breve historia clínica
obtener algunos signos y síntomas específicos de lesión, por ejemplo, lesión localizada en el cuello, mandíbula, la cara, ojos. Esto porque puede haber lesiones ocultas que no se pueden apreciar a simple vista, sin embargo, al momento que el paciente te verbaliza algún síntoma como el dolor y puedes ahondar o sospechar de alguna lesión en estos puntos. Hay que tener en cuenta los negativos pertinentes. ¿A qué se refiere esto? El hecho de que el paciente no tenga dolor o no tenga sensibilidad en alguna zona, es importante ese hallazgo. Por ejemplo, puede tener alguna lesión en el cuello y el paciente tiene pérdida de sensibilidad en alguna de las extremidades o no tiene dolor y tú ves que el paciente, vaya, mínimo le tiene que doler un poco por el mecanismo de lesión. También es importante tenerlo en consideración. El historial sample, como ya les había mencionado, es importante obtenerlo. El examen físico hay que ver que lo podemos realizar de cabeza a pies con el DECAP BTLS. No hay que demorar el traslado para completar el examen físico completo. En un paciente reactivo con un mecanismo de lesión limitado o que sea enfocado, obviamente no es necesario hacerle una evaluación de cabeza a pie, sin embargo, hay que localizar ese punto en el cual está alojada la lesión y darle el tratamiento de manera enfocada. Hay que asegurarse que siempre se mantiene el control de la hemorragia y en cada uno de los puntos se va a contener de manera distinta. No es lo mismo una epistaxis a una lesión en lo que es el cuello, y las inspecciones de las heridas abiertas siempre es importante para ver si hay un objeto empalado, y si es así, hay que estabilizarlo. Hay que utilizar todos los sentidos, tanto la palpación como el olfato, como los ojos, para poder llevar más ahondada esta evaluación secundaria. Hay que evaluar todos los sistemas subyacentes, por ejemplo, si hay una lesión en el cuello, puedo evaluar el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio que se pueden estar comprometiendo, incluso el neurológico. En los ojos hay que ver las características de la pupila, si en la esclera hay algún dato de hemorragia o si hay algún hipema en la región de la pupila, si hay pérdida de la visión, si hay alteración en los colores. Dentro de la evaluación secundaria es importante siempre tener la toma de signos vitales, porque posteriormente lo tenemos que estar reevaluando de manera continua en el paciente durante el traslado, ya sea cada 15 o cada 5 minutos, dependiendo de la gravedad del paciente. Es importante también resaltar el hecho de que la hemorragia que sea visible se tiene que contener en el momento preciso, y la hemorragia que es interna, obviamente nosotros no podemos hacer nada en la escena para poder detenerla. Sin embargo, es primordial trasladarlo de manera oportuna a un centro de atención. Dentro de las lesiones a nivel de cuello, donde está involucrada tanto la tráquea o en la cara, donde está la boca y la nariz, pueden tener compromiso de la vía respiratoria. Por eso es importante darles un manejo oportuno y siempre utilizar los dispositivos adecuados para la monitorización de signos vitales. Si ustedes tienen oxímetro de pulso, hagan uso de ellos, el baumanómetro, el estetoscopio. Si tienen un multiparamétrico, pues qué mejor, ¿no? Dentro de la reevaluación hay que recordar, como les había mencionado hace un rato, cada 15 o cada 5 minutos dependiendo de la gravedad del paciente. Cada 5, paciente crítico, paciente estable cada 15. Y se repite la evaluación primaria, los signos vitales, las quejas principales, todo lo que se le ha hecho de intervenciones al paciente se tiene que volver a valorar para ver si está sirviendo o hay que hacer alguna modificación. Dentro de las intervenciones, como les había mencionado, hay que ver que esté abierta la vía aérea. Si no había hecho ningún manejo para este, es momento de hacerlo, o ver si está permeable la vía aérea, porque yo ya lo aspiré de manera inicial, pero sigue un sangrado activo en la cavidad oral, pues es momento de volver a aspirar al paciente para que no se comprometa. Proporcionar oxígeno, controlar las hemorragias, ver si los apósitos que se pusieron en una contención de sangrado haya necesidad de cambiarlos.
si el paciente está presentando estado de shock y hay que empezar a manejar este tipo de condiciones, también es importante detectarlo de manera oportuna. La comunicación y la documentación es importante. Hay que recordar que siempre debemos de avisar a nuestro centro regulador el hecho de que se va a trasladar un paciente con X características para que en el hospital tengan conocimiento y nos espere el equipo para atender a este paciente. Y la documentación también, debido a que puede haber algunas condiciones en las cuales haya conflictos legales y ustedes pueden ampararse con su parte de servicio que esté bien lleno. Dentro de la atención médica, como les había comentado, las lesiones de tejido blando son comunes, por eso es importante siempre evaluar el estado de conciencia, la vía aérea, la respiración y la circulación y atenderlas de manera oportuna y con el mejor método. Seguir siempre el uso de equipo de protección personal para evitar exponerse a fluidos corporales. En caso de que no exista alguna hemorragia que esté amenazando la vida, primero tengo que abrir la vía aérea, permeabilizarla, incluso aspirar, atender la respiración y posteriormente ya me voy a la circulación. Hay que mover al paciente del cuello lo menos posible y más si se sospecha de alguna lesión a nivel cervical. Hay que controlar siempre de manera directa el sangrado, aplicando la presión directa, utilizando rollos de gasa, incluso apósitos oclusivos, porque hay que recordar que en las zonas del cuello existen vasos en los cuales si no se pone un apósito oclusivo puede entrar algún émbolo de aire y viajar hacia el corazón y ponerme en peligro la vida del paciente. Se puede aplicar hielo en este tipo de lesiones para evitar que se inflame de más la piel y se vaya a tener algún daño más grave en esto. En las lesiones de tejido blando a nivel de boca hay que revisar el sangrado, la pérdida de dientes o las dentaduras postizas que traigan los pacientes para evitar el compromiso a la vía aérea. Siempre hay que ver si hay alguna abulsión y el trozo de tejido está a la vista y yo la puedo rescatar, hay que llevarlo consigo al hospital, porque obviamente los médicos son los únicos que pueden determinar si se reinjerta o no y ellos ya se encargarán de esto. Por eso es importante colocarlo en una bolsa plástica, obviamente envuelto en un apósito estéril y mantenerlo de manera fresca, frío. Si la piel está avulsionada y está unida, no retiren esto, simplemente vuélvanlo a su lugar original y pongan el apósito y contengan el sangrado. Esto es como en el caso de un scalp y que es como un colgajo, se regresa a su zona original, se contiene el sangrado para que se inhiba. En las lesiones de los ojos pueden ser comunes y particularmente en deportes de contacto. Puede no poner en peligro la vida, pero sí te ponen en peligro el sentido de la vista. Puede haber ceguera, puede haber alteración en la visión, como alteración en los colores, una visión doble. En esto hay que evaluar siempre todas las características, las pupilas que sean redondas, isocóricas, reflécticas a la luz, la esclerótica que esté íntegra, que no haya datos de sangrado, que en la pupila no se aprecie ningún sangrado como un hipema, o que haya nistagmus que se estén moviendo de manera continua los globos oculares. En este tipo de lesiones, como les había comentado, hay que ver el tamaño de la pupila, el movimiento ocular, si hay tratamientos que se deben de realizar, por ejemplo, la agudeza visual, si está viendo claro, si ve los colores, si no está viendo borroso, si no está viendo doble, y todo esto documentarlo para que al momento que lleguen al hospital, darle toda esta información al paciente. Hay que recordar que las lesiones en globos oculares son una urgencia y se tienen que atender por el especialista. Los objetos extraños en este tipo de estructuras pueden causar alguna irritación. De hecho,
es muy común que pueda entrar algún objeto extraño al globo ocular y lo primero que hacen es tallarse el ojo y obviamente no es lo correcto. Se tiene que hacer una irrigación para lavar el globo ocular y desalojar las partículas extrañas dentro del globo ocular y evitar un daño a lo que es la córnea, la conjuntiva y no causar pérdida de la agudeza visual. Esta irrigación puede que no desaloje algunos objetos que estén incrustados y con mayor razón tiene que ser valorado por un especialista y el dar la atención de manera definitiva a este tipo de situaciones. Los cuerpos extraños pueden dañar la agudeza visual, por eso es importante siempre estabilizar el objeto que está incrustado y trasladar al paciente para su atención. Otro tipo de lesiones en los ojos son las quemaduras, que puede ser por algún químico, por calor, por alguna luz radiante. En este, lo primero que se tiene que hacer es detener la quemadura como tal para evitar un mayor daño. Cuando es por químico, además de esto, se tiene que hacer un lavado ocular. Ya lo habíamos visto en lo que es la toxicología. El lavado ocular tiene que ser por al menos 15 minutos con un lavaojos. Aquí vemos en la imagen los tipos de lavaojos. Les había comentado que si no hay un lavaojos como el de la parte superior derecha, ustedes pueden hacer uno en la ambulancia con una solución salina conectada a unas puntas nasales y estas puntas nasales colocadas a nivel de los lacrimales para que esté lavando de manera continua de lo interior hacia lo exterior y esté circulando toda el agua. Pueden optar por la agua inyectable directamente del frasco de manera que esté vertiéndose sobre el ojo. En las quemaduras térmicas, que son por un fuego directo, en esto se tiene que cerrar el ojo para poder, obviamente, protegerse del calor y puede causar también quemaduras a nivel de párpados. Si hay quemaduras térmicas, se tiene que cubrir el ojo con un apósito estéril y trasladar al paciente. Aquí es importante que si está quemado un ojo pueden vendar ambos porque hay que recordar que es un órgano par. Entonces si ustedes dejan descubierto uno se va a estar moviendo y obviamente se va a mover el otro. Como les había comentado, las quemaduras por luz infrarroja, la luz de un eclipse, incluso la luz de las máquinas para soldar pueden causar un daño a la agudeza visual y quemar parte de la córnea o de la retina. Entonces, en esto pueden desarrollar desde una conjuntivitis y obviamente va a estar inflamado el globo ocular, además de generar lagrimeo excesivo. En el manejo se detiene lo que es la fuente que está causando la quemadura y además de esto se irriga para detener el proceso de quemadura y se tapa, ¿no? Para que pueda llevarse el paciente a lo que es una atención hospitalaria. En las laceraciones puede haber alguna separación del párpado o de parte de un globo ocular y obviamente esto es importante resaltar que cuando está involucrado el globo ocular no se le tiene que generar presión, ya que puede existir mayor daño de lo que ya existe en esta región. En el manejo se tiene que colocar un apósito para detener el sangrado y aplicar un vendaje que no presione el globo ocular de manera fuerte, pero sí que evite que esté parpadeando el paciente como tal. Y esto se tiene que manejar de manera hospitalaria, ¿no? Cuando el globo ocular le ocurre una desorbitación, en esto es importante siempre tener en consideración el cubrir en esta región, ¿no? Se puede hacer como un monóculo y vendar en esta región para que pueda trasladarse el paciente sin que sufra mayor daño hacia él. En las contusiones puede ser desde que nada más esté
con una equimosis a nivel del párpado o se realice hasta un sangrado interno como un hipema o como un daño a nivel de la esclerótica que esté generando un sangrado, lo que comúnmente le llaman derrame. Puede llegar a una lesión más grave como un desprendimiento de retina, que en este punto quiero resaltar que pueden llegar a perder la agudeza visual las personas que tengan este tipo de lesión. Este tipo de lesiones también pueden estar involucradas junto con un trauma de cráneo. Hay que recordar que parte de la órbita está formada por algunos huesos del cráneo, entonces es importante siempre sospechar de alguna lesión en cráneo por algún dato que esté plasmado ahí, por ejemplo, ojos de mapache, y en este se maneja de manera conjunta. En las lesiones por explosión hay que recordar que todas las etapas en las que funciona una lesión por explosión, la primera es la onda que puede generarte algún trauma por esta presión, la segunda es por las esquirlas que salen disparadas por esto y se incrusten en el globo ocular, que darías el tratamiento para un objeto empalado en esta región. La otra es por alguna quemadura que se pueda desencadenar derivado de esta explosión, dependiendo del material que haya tenido esta deflagración. Cuando en las lesiones oculares el paciente tiene lentes de contacto u ojos artificiales, es importante no remover si el paciente tiene alguna quemadura en esta región. Si ustedes van a remover el lente de contacto, uno debe de ser de manera estéril y tener el material para retirarlo, porque no todos los lentes de contacto se retiran de la misma manera. Hay blandos y hay rígidos. El blando sí se retira más fácilmente que el rígido porque es como un tipo de pellizco para que se pueda retraer del ojo. Sin embargo, el lente de contacto rígido es un poco más difícil. Incluso te sugieren una copa de succión para poder retirarlo de manera adecuada. Aquí lo vemos en la imagen. Esa que ven del lado izquierdo es la copa de succión y del lado derecho es un lente blando donde está como pellizcado, donde lo están retirando. Incluso le ponen algunas gotas para humectar en esta zona y el lente de contacto se pueda retirar de manera adecuada. En las lesiones de nariz, la hemorragia nasal es un problema común y puede ir desde un traumatismo digital. ¿A qué se refiere? Alguien que se hurgó la nariz pudo romper algún vaso y desencadenar este sangrado. Y las otras que pueden ir más complejas, desde una fractura del septum nasal y que pueden sangrar, y puede haber hemorragias posteriores que estas van a ser más difíciles de controlar y van a ser más abundantes, además que te pueden comprometer la vía aérea del paciente. En estas lesiones es importante mencionar que pueden ser por agresiones físicas o por choques automovilísticos. Esta contusión, que es a nivel de la pirámide nasal, puede ir desde tejido blando hasta alguna lesión penetrante. Pueden incluso estar involucradas en fracturas faciales como las fracturas del Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3 y comprometer hasta en la región de la fractura de cráneo. Hay que evaluar siempre la salida del líquido cefalorraquídeo para ver que no haya alguna fractura de base de cráneo. En esto puede haber diferentes técnicas para evaluarlo, ¿no? Incluso hay alguna en la cual ponen una gasa y el líquido que está saliendo de la nariz, si es sangre y está mezclado con líquido cefalorraquídeo, se genera como un halo separando la sangre del líquido cefalorraquídeo. Y este es un indicio de que hay salida de este. En las lesiones de oído pueden llegar a ser complejas y puede estar involucrado el oído externo, el medio o el interno. Puede estar dañado desde la audición hasta el equilibrio y no precisamente tiene que ocurrir un golpe de manera directa en esta zona. Por ejemplo, recapitulando al punto de las explosiones, las ondas de presión te pueden estar dañando la audición e incluso el equilibrio en un paciente. Dentro de la anatomía del oído hay que recordar que está el oído externo, que es la parte cartilaginosa,
posteriormente está el conducto o canal auditivo, pasa a lo que es la membrana timpánica. En el oído medio están 3 huesecillos, martillo, yunque y estribo, y en el oído interno está la cóclea, que en este punto es en donde se encuentra el líquido que es el responsable también del equilibrio. En los oídos generalmente se dañan, pero no puede apreciarse un sangrado de manera abundante. Pueden estar avulsionadas el oído externo. En esto hay que mantener el control del sangrado y fijar esta parte que está avulsionada. Si se desprendió de manera completa, hay que colocarlo en un apósito estéril, colocarlo en una bolsa y mantenerlo fresco y llevarlo con el paciente al hospital. En la ruptura del tímpano pueden estar causados por cambios súbitos de la presión, por ejemplo, en las explosiones, por ejemplo, personas que bucean, por ejemplo, personas que tienen cambios de altitudes de manera repentina. Signos y síntomas, primero pueden presentar dolor en el tímpano y puede presentar sangrado. Este manejo obviamente es muy limitado dentro de la atención prehospitalaria, ya que esto debe estar valorado también por el médico en la sala de urgencias y dar el tratamiento de manera específica, ¿no? Como antiinflamatorios. En los niños, al momento de que ingresan un cuerpo extraño, que es muy común en esta edad, pueden causarse alguna lesión, porque el hecho de que vayan metiendo cosas a nivel del canal auditivo pueden estar dañando la membrana timpánica. Y obviamente es importante resaltar que el manejo de esto tiene que ser de manera hospitalaria porque deben de tener el material adecuado para poder extraer este tipo de objetos extraños. Todos los fluidos que provienen del oído pueden estar indicándome una fractura de cráneo, por eso también es importante valorar tanto el sangrado como la salida de líquido cefalorraquídeo. Las fracturas faciales usualmente son el resultado de impactos contusos, puede ser por agresión o puede ser también por accidentes, y está involucrado la boca, la nariz, el maxilar, incluso parte de la base del cráneo también puede estar inmiscuida, ¿no? Signos y síntomas, puede haber edematización, puede haber sangrado por la boca, por la nariz, puede haber inestabilidad de lo que es el maxilar, incluso depresión a nivel de la pirámide nasal. Esto, como lo manejan, generalmente no son emergencias a menos que haya una hemorragia severa. Por ejemplo, una fractura del Lefort que es bastante considerable, esta sí entraría dentro de las emergencias, ¿no? Y dependiendo del nivel también, Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3, porque está involucrado el maxilar, está involucrado la pirámide nasal y en el último nivel puede estar involucrado hasta lo que es la base del cráneo. Estas lesiones son importantes que se traten de manera oportuna, ya que de ello va a depender que los especialistas, sea un maxilofacial, sea un cirujano plástico, el que repare este tipo de situaciones, entre más temprano sea el tratamiento, puede tener mejor pronóstico. Hay que resaltar que dentro de la inflamación en este tipo de situaciones es bastante severa dentro de las primeras 24 horas. Por eso se debe de manejar de manera hospitalaria. Las lesiones dentales pueden llegar a ser traumáticas para el paciente. Puede haber un sangrado considerable, además de que las piezas dentales pueden comprometerme la vía aérea del paciente. En el manejo se debe de contener el sangrado y aquí va involucrada también la succión para evitar ese compromiso de la vía aérea. Además, si ustedes tienen las piezas dentales, las pueden llevar con el paciente. En las lesiones en mejilla pueden encontrar objetos empalados. Si no se puede controlar la hemorragia, hay que considerar remover el objeto y además generar presión directa desde el interior y el exterior de la mejilla. Dentro de ello es importante no ocluir la boca del paciente. En las lesiones en cuello ya vimos que tiene grandes vascularizaciones, entonces aquí se puede generar desde un hematoma que me esté ocluyendo los vasos sanguíneos que pasan por ahí, la carótida o la yugular,
Y además en esto me puede estar involucrando la tráquea, que pudo haberse fracturado. Entonces es importante siempre inspeccionar la alineación de la tráquea, el hecho de que no exista algún enfisema subcutáneo que me esté dando alguna sugerencia de fractura de estas estructuras. Y el manejo es obviamente el abordar la vía aérea de manera temprana, incluso con vía aérea avanzada. En las lesiones penetrantes en esta región pueden producir hemorragias profusas por los grandes vasos que les comenté, carótidas o yugulares, y en estas te pueden desencadenar un sangrado que comprometa la vida del paciente. Entonces se debe de atender de manera oportuna con presión directa y se debe de poner un apósito oclusivo para evitar un embolismo aéreo. Aquí cabe resaltar que si ustedes no ponen este tipo de tratamiento, el émbolo puede viajar hacia el corazón y comprometer la vida del paciente. En la laringe, las contusiones pueden fracturar algunos de los cartílagos como el tiroides y el cricoides, que son parte de la glotis, y el enlace hacia la tráquea, que obviamente puede estar afectando lo que es que lleve el oxígeno directamente a los pulmones y también se esté fugando. Puede haber signos también de enfisema subcutáneo, que el enfisema subcutáneo son pequeñas burbujas de aire alojadas en el tejido celular subcutáneo y se perciben como bolitas estas que protegen los electrodomésticos, más o menos. En los objetos penetrantes en esto no se deben retirar a menos de que obstruyan las maniobras de reanimación cardiopulmonar, y si no están obstruyendo la vía aérea no se deben de retirar. Dentro de los signos y síntomas en este tipo de lesiones uno puede ver edematización, puede ver enfisema subcutáneo, cambios en el tono de la voz, fracturas palpables en los cartílagos de la laringe y puede haber signos de hipoxia. El tratamiento: estabilizar los objetos empalados, cohibir el sangrado y manejar la vía aérea en el paciente para mantenerla permeable. Eso sería todo. Muchas gracias.